Muy buenas noches a ustedes en este domingo 20 de septiembre. Quizás mis compañeros que se encuentran en esta mesa no se recuerdan o no está en la memoria inmediata registrada esta fecha especial, pero a las 8:45 está allí cumpliendo 6 años justamente en esa semana. Fue en el año 2009 cuando emprendimos un noticiero como esto. El 16 de septiembre de 2009 salió al aire y pues nos encontramos siempre muy contentos de celebrar esa fecha. Me acompañan hoy como cada domingo Pedro Trujillo, Carmen Ortiz y Edgar Ortiz. Y hoy, como ustedes podrán ver en su cámara, se luce esta mesa con una invitada especial, la señora ministra de Cultura y Deportes, Ana María Rodas, que nos viene a acompañar para conversar sobre ese nombramiento, los planes que hay de acá para enero 14. Y sin más introducción, que arranque Edgar con la primera pregunta para que conozcamos nosotros de viva voz cuáles son los proyectos. Gracias, Claudia. Bienvenida, ministra. Un placer tenerla con nosotros en el set. Es un tiempo corto, son 4 meses más o menos los que tendrá usted para la gestión. Y yo le consultaría, en primer lugar, para usted, ¿cuáles son los grandes desafíos que usted identifica durante sus 4 meses de gestión? Durante estos 4 meses, como desafíos hay un montón. ¿A cuáles me voy a poder enfrentar? Eso es otra cosa. Eso es una cosa completamente distinta. Lo primero que puedo decir al respecto es que el Ministerio de Cultura y Deportes, ese nombre es una monstruosidad. Porque cultura es una cosa y deportes es otra actividad humana. En fin, ahí empiezan los problemas. Luego llegó un momento en el que a los gobernantes, cuando iban a asumir su cargo, decían, pero es que de veras, este es un pueblo multicultural, multiétnico, tal y cual, y no sé qué, tenemos que tener algún indígena. Pongámoslo en cultura. Y esa ha sido la realidad. Y la saben ustedes porque son periodistas, no se los tengo que explicar. Entonces, el ministerio, que debería ser un ministerio al que le deberían poner mucha atención, porque el turismo deja divisas. Guatemala no es un país de turismo de playa. Guatemala es un país de turismo cultural. Y el Ministerio de Cultura, en su parte de cultura, cubre una cantidad inmensa del país. Podemos hablar y decir desde el Petén hasta, desde el Petén hasta casi llegar a la costa del Pacífico. Entonces, el primer reto es cómo, en un informe que pienso yo dejar con el visto bueno del presidente Maldonado, cómo el próximo gobierno va a tomar ese informe que voy a hacer yo. Independientemente de cualquier otra cosa que se lleve a cabo en el ministerio, es preciso dejar este informe sobre la necesidad de dividir cultura y deportes, asignarle más fondos al Ministerio de Cultura, justamente porque la cultura, sea Kunst, que es alta cultura, o sea Kultur, que es la cultura normal, común y corriente, esa cultura es la que le puede dejar al país unos ingresos muy buenos. Un corto tiempo, pero va a proponer un cambio muy radical, separar completamente esa cartera, deporte por un lado y cultura por el otro. Todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Decía Elmer Rojas, que fue uno de los impulsores de este ministerio, que el ministerio se ha desvirtuado y usted lo ha señalado bien. Exacto. En un principio, pues sí se pensó cultura, deportes, recreación, turismo. Se cuenta con un presupuesto de alrededor del 0.29 del presupuesto de ingresos y gastos, que es prácticamente nada. Con ese 0.29, ¿cuáles deberían de ser las prioridades entonces, de acuerdo a la visión que usted tiene de ese ministerio? Bueno, ahí vamos a tener que entrar a hablar de los posibles cambios que pueden darse en la Constitución de la República, porque a mí me parece que es absolutamente torpe designar, y estoy refiriéndome a los diputados que en el 85 hicieron la Constitución, redactaron la Constitución que nos rige.
Un 3% para deportes es excesivo si tomamos en cuenta que para la cultura, usted misma lo acaba de decir, y empezando por esto que he dicho yo al principio, que la cultura, el turismo cultural, es lo que puede dejar un ingreso muy importante a este país. Ana María, porque así dijo usted, no me llamen ministra, llámeme Ana María. Exacto. Ana María, ¿por qué acepta usted el cargo? Es decir, a 3 meses es un riesgo, puede salir muy bien, puede salir muy mal. ¿Por qué aceptar un cargo que es un caramelo? Porque si a uno le dan 4 años, dice, oye, acepto un reto en el que voy a poder hacer algo, pero si a uno le dan 3 meses, obviamente el límite del tiempo está ahí. ¿Qué la lleva a aceptar un cargo de esta responsabilidad con esas cosas que usted ha dicho y otras más que vamos a abordar? Porque así soy yo. Porque así soy yo. A mí me gustan los retos. En toda mi vida me he enfrentado a una serie de retos. Y hay alguna gente que dice, bueno, pero ¿y Ana María qué va a hacer ahí? Si ella nunca ha trabajado con el Estado. Falso. A los 24 años trabajaba en la Municipalidad de Guatemala, regresé a trabajar a la Municipalidad un poco más tarde, cuando Meme Colón estaba ahí. He trabajado en el no es el viceministerio, es la vicepresidencia de la República, y en ese tiempo era también el Consejo de Estado. Trabajé en el Diario de Centroamérica 4 años. Estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo ahí con el equipo que tuvimos, porque una persona sola no hace absolutamente nada. Tiene que estar consciente de que es su equipo, y en ese equipo es en el que uno descansa y confía. Y también trabajé en la Biblioteca Nacional. Así que sí tengo experiencia en manejar administración en el campo del Estado, en el campo público. Pero Además, sobre todo es porque usted quiere, es decir, acepta el reto, como usted ha dicho, orgullosamente. Evidentemente, hay que aceptar los retos. La vida los pone enfrente y uno puede ser un cobarde, puede ser una persona que dice, vamos adelante. Escritora, periodista y profesora. La pregunta de Edgar era cuáles son esas prioridades. Ya sabemos que emitir un informe y una recomendación al próximo gobernante de partir ese ministerio y crear 2 entes completamente separados. ¿Hay una segunda prioridad? ¿Hay un segundo paso pequeño que se quiera dar, pequeño y grande, que se pueda realizar en 3 meses, 4 meses? Bueno, en primer lugar les voy a contar que tengo ya un poquito más de una semana de estar leyendo reglamentos, papeles, informes, etcétera, para darme cuenta de cuál es esa diversidad de entidades que componen el Ministerio de Cultura. Porque es muchísimo. Está la Biblioteca Nacional, el equipo de danza, la Orquesta Sinfónica Nacional, están las marimbas, en fin. Y si yo les empiezo a hablar de todo lo que posee ese ministerio, no vamos a terminar nunca. Entonces, hay que empezar por darse cuenta, y me encantaría que el público lo supiera, que todo eso ha sido olvidado y traspapelado y escondido por los gobiernos que ha tenido Guatemala. Eso hay que sacarlo a luz y eso hay que ver y tener un plan para saber cómo ayudar a toda esta gente. A mí no se me olvida, porque yo tengo edad suficiente para haber vivido la presidencia de Arévalo, la presidencia de Arbenz, y en aquel tiempo la Orquesta Sinfónica era una maravilla, el Coro Guatemala por lo mismo, al Ballet Guatemala se le ponía una gran atención, a cualquier cuestión cultural se le ponía mucha atención. La música que llaman clásica, pero que es una música que viene desde la Edad Media hasta nuestros días, esa la aprendí yo en el Conservatorio Nacional de Música, y es una lástima entrar al Conservatorio Nacional de Música y ver el techo. Están los murales de Efraín Recinos, que son pinturas originales, y cuando llueve, todo aquello parece que el techo se fuera a venir abajo. Entonces, hay tanta
tantas cosas que enfrentar. El Instituto de la Marimba también está Exacto, descuidado, el Teatro Todo, Nacional. La biblioteca, ¿no? todo. La biblioteca, si yo trabajé en la biblioteca. La Biblioteca Nacional. La biblioteca tiene una cantidad de libros que son verdaderos tesoros, Una pero biblioteca verdaderos valiosa tesoros. también. Ustedes no lo saben, la biblioteca tiene 9 pisos, desde afuera no se ve, pero tiene 9 pisos, y en uno de los pisos de la mitad están todos los libros que pertenecen al siglo XVIII para atrás, una cantidad. Le podría decir su nieto, se me está ocurriendo pues en lo que estamos hablando, decirle, mira, abuela, ministra, ¿no será que con la era digital estos temas de cultura hay que enfocarlos de otra manera? Por ejemplo, estoy haciendo abogado al diablo, ¿no? Sí. Si ahora por uno internet si sale una orquesta, ¿para qué queremos una orquesta? Por poner un ejemplo. Lo de la biblioteca, evidentemente, es más difícil de encontrar. ¿La era digital puede cambiar eso o no? Van juntas. Una y la otra pueden ir juntas completamente. Hasta ahora yo no sé que la era digital haya motivado que Inglaterra cierre su ballet nacional. ¿Cómo se explica, licenciada, o cuál es su sentir más bien, cuál es su opinión, en términos de que no solamente ha sido un ministerio descuidado, como usted bien lo mencionaba, un ministerio, como también mencionábamos, con un presupuesto precario, y que hoy en día tengamos 2 exministros procesados penalmente, Jerónimo Lancerio, uno de ellos, Batzin también, que está ligado a un proceso penal por casos de corrupción? Porque la corrupción, como todos sabemos, ha sido grandiosa en Guatemala. Habemos pocas gentes que no hemos caído en eso. Habemos pocas gentes que no hemos caído en eso. Ahora, la gran mayoría del pueblo no es corrupto, la gran mayoría del pueblo lo que es pobre, como resultado de esa corrupción. Ministra, estoy tentada de preguntar, esa separación que propone usted entre la rama de cultura y la rama de deportes, muchos escucharán y de inmediato pensarán en esos deportistas que le han dado gloria a Guatemala a través de diferentes participaciones a nivel internacional. ¿Qué compete entonces hacer por ellos en estos 3 o 4 cortos meses? ¿Algún cambio inmediato que merezca establecerse para que esos deportistas, así como los profesores del conservatorio, así como las bailarinas del ballet, así como los techos de esa Biblioteca Nacional que menciona, desarrollan todas sus actividades y disciplinas en condiciones tan precarias? Yo les quiero hacer una pregunta, a ver si alguno de ustedes recuerda. De los atletas guatemaltecos que se han significado en los últimos tiempos en el campo internacional, ¿cuántos han tenido la ayuda del Ministerio de Cultura y Deportes? Una Creo ayuda que lo muy más que le precaria. Es hagan difícil regalarles esa una pregunta porque camiseta. parece que no Es una muchos ayuda o muy ninguno, ¿verdad? precaria. Sí, regalarles Sí, una es precario. camiseta, pues, con suerte un pants. El diario digital Soy 502 revelaba hace cuestión de 2 o 3 meses las condiciones en las que ellos viajaron para las competencias internacionales que recientemente cerraron. Revelaba también la corrupción que se dio en la elaboración de esos uniformes. Exactamente, a eso voy yo. Bueno, van 2 atletas, pero van 5 representantes de la institución, llámese como se llame, que no tienen absolutamente nada que ver. El dinero se está malgastando. El dinero se ha malgastado, francamente. Ahora, usted mencionaba temas, perdón. Perdón, y yo voy a una cuestión. Yo no he puesto un pie en el ministerio todavía. Tengo informes, he leído un montón de cosas, las ojeras me llegan por aquí porque me he pasado varias noches leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, informándome para saber con qué me voy a ir a encontrar. Lo que no tengo todavía es con cuánto dinero se cuenta en estos momentos, porque se puede hacer de acuerdo con los fondos que se tengan. Lo que sí les puedo decir es que, según mi experiencia en la biblioteca, en el Diario Centroamérica, por ejemplo, el Estado no nos daba un centavo. Cuando yo llegué había un presupuesto que lo dejó Luis Marroquín, un hombre
muy competente, muy honrado, y ese presupuesto era de 52 millones o una cosa así por el estilo, pero era dinero que producía la propia Tipografía Nacional y el Diario de Centroamérica. Nosotros dejamos un presupuesto de 63 millones. ¿Por qué? Porque si uno tiene el ánimo de hacer que algo funcione, involucra a todo el mundo y las cosas funcionan. Y tiene uno que estar ahí, más o menos, dirigiendo una orquesta. Pero no es posible pensar que una persona va a lograr cambiar algo. Es un equipo. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero sí es muy importante que a su debido tiempo, entre los cambios que se den aquí en Guatemala, se llegue a cambiar la ley de servicio civil, porque no es posible que una vez cada 4 años un montón de gente se vaya a la calle y otro montón de gente entre a unas entidades. Así no pueden funcionar las entidades. Muchas gracias, señora ministra, por este tiempo. Hemos llegado al final del primer segmento, pero ven ustedes poco tiempo, pero grandes desafíos y sobre todo una propuesta que pretende cambiar a partir del próximo gobernante, si es que toma esta recomendación, la historia completa del Ministerio de Cultura y Deportes todavía. Vamos a una pausa comercial, pero quédese con nosotros que regresamos enseguida.